versículo... Pablo, tea. Los micros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Primero viene este texto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. Tomamos asiento. Hermano Arturo, ¿qué hora es? Las 8:15. Vale. A ver, hermanos, se está dirigiendo el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es la última de las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia se interpretan de 3 formas. Primero, un mensaje a la iglesia local de ese tiempo. Cuando se escribió estos 7 mensajes, era para la iglesia local de la Odisea. Correcto. Número 2, se interpreta también, hermanos, como que cada iglesia describe un periodo de la cristiandad de cada época. Es decir, Éfeso representa el estado de la iglesia del primer siglo. Esmirna representa el estado de la iglesia del siglo fulano. Y hay otra tercera interpretación, y es que cada iglesia, cada mensaje, hay una enseñanza espiritual. Las 3 son correctas, porque toda escritura, hermanos, aunque sea del Antiguo Testamento, en todas hay un mensaje espiritual para cada iglesia. Pero esta interpretación, yo me inclino mucho a ella, aunque las 3 son válidas, que la iglesia de la Odisea representa el estado de la iglesia en los últimos tiempos previo al rapto. Por eso es la última. Está Filadelfia y la última, la Odisea. Y en el capítulo 4, la adoración celestial, es decir, la iglesia ya está en el cielo. Entonces, si en el capítulo 4 la iglesia ya está en el cielo, la iglesia de la Odisea es la última, representa el estado que tendrá la iglesia en los últimos días, previo al rapto. Y vemos que la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Y coincide con lo que enseña el apóstol San Pablo en las cartas. En los postreros días muchos apostatarán de la fe. En los postreros días el amor de muchos se enfriará. Es decir, que los días antes del rapto no tenemos que esperar avivamiento, no tenemos que esperar que las iglesias estén abarrotadas, no debemos de esperar que las almas vengan al arrepentimiento. Al contrario, una de las señales de que estamos en los últimos tiempos, la Biblia marca apostasía, tibieza, enfriamiento. Por eso, de unos años para acá, no logramos hacernos con las iglesias, y los avivamientos están fomentados por las administraciones y porque pongo la iglesia patas arriba, patas abajo y de costado, pero no son avivamientos consistentes que nazcan de la palabra. Y por eso, cuando dejamos de hacer las administraciones y dejo de traer una visita y dejo de traer una danza y dejo de traer una obra de teatro y dejo de estar encima de la gente, las iglesias flaquean y se debilitan. ¿Por qué? Porque una de las señales de los últimos tiempos de que el Señor está a las puertas es que las iglesias declinan, flaquean, apostasía, tibieza. Por eso los que estamos aquí somos verdaderos. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque eres verdadero. Porque hoy solamente permanecen los verdaderos. De un tiempo para acá, para ver la iglesia llena 2 días, la ves otros 2 días llena, 2 días vacía. La gente rancleando, tirando de ellos. Tenemos que inventarnos los cultos. Ya no sabemos qué cultos hacer para llamar la atención. ¿Y qué culto hacemos hoy?
para que no se aburran. Y empezamos a recurrir a los entretenimientos, a la vida social, a remover las aguas. Por eso son avivamientos intermitentes, que mientras entretienes y mientras te mueves y mientras eres un asistente social no estoy hablando de descuidar la iglesia, porque para eso estamos los pastores, para cuidar a la perdida, para sanar a la debilitada, para eso estamos, y para estar en las necesidades, hermanos. No estoy hablando de eso, estoy hablando, hermanos, que hay gente muy inestable en las iglesias, que hoy les ves, si hay un invitado les ves, pero si no hay un invitado no les ves. Si tenemos un pastor de Champions, se va el pastor de Champions y desaparecen. Traemos un invitado de Barcelona y se emocionan. Las iglesias las estamos manteniendo porque removemos las aguas, porque se cumple lo que dice la Escritura. La iglesia de la Odisea representa ¿qué estado tendrá la iglesia en los últimos tiempos? Apostasía y tibieza. Por eso dice la Biblia, y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero es que dice la Biblia que cuando sea predicado el evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Habrá un avivamiento masivo de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Pero eso es en la gran tribulación. En la gran tribulación sí, habrá un gran avivamiento, porque los 144.000 sellados empezarán a predicar, y los 2 testigos también empezarán a predicar, y empezarán a decir que los que han desaparecido se los ha llevado Cristo en las nubes. Arrepentíos, que viene como Rey de Reyes. Ese es el anticristo. No le creáis, no os dejéis sellar, y habrá un avivamiento increíble. Pero eso será la gran tribulación. La iglesia ya se habrá marchado. Por eso, hermanos míos, hoy los que permanecemos y los que somos fieles, no hay otra. Somos verdaderos. Por eso permaneces. Y te quiero echar esta flor, y te quiero echar este piropo. Permaneces porque eres verdadero. Si no, ya te habías marchado hace mucho tiempo. Entre aflicciones, entre que no ganas, entre que te decepciona la iglesia, que te decepciona los obreros. Si no fueras verdadero, si no fueras verdadera, ya te habrías marchado. Dice la Escritura, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. Si parafraseas el texto, diría el texto, los verdaderos permanecen en su palabra. Solo los verdaderos pámpanos permanecen arraigados en la vid. El pámpano que está superficialmente, al no estar injertado, se le lleva. ¿Cuántos pámpanos se caen de la vid? Porque no son verdaderos. Pero hoy levantamos nuestra cabeza y sonreímos al cielo y damos gracias a Dios, porque la verdad de su palabra nos mantiene arraigados y cimentados en Él. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos míos, que el desánimo de la mayoría no te mine en laboral, que la frialdad de la mayoría no te robe la pasión, que el desánimo de la mayoría no te quiten a ti las ganas. Tú sé lo que eres en Cristo Jesús. No seas de los de Vicente, que solamente van donde va la gente. Tú marca la diferencia. Tú sigue a Dios, caiga quien caiga, ocurra quien ocurra. Y mira, es que mi compadre ya no va, tu compadre que se tira al río. Es que mis primos me tientan, tus primos que se tiren al río. Si se quieren perder, que se pierdan ellos. Pero tú sigue las pisadas del crucificado. No te apartes de Dios. Caiga quien caiga, y demuestra en quién has creído, y demuestra quién te has convertido, y demuestra dónde está tu fe. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuánto lo comprenden? Dicen amén. Viene la iglesia de la Odisea, hermanos, la acusa el Señor de ser tibia, y ellos entendían, un poquito más baja, Josué, ellos entendían perfectamente lo que era la tibieza. La tibieza significaba que había el agua que venía por medio de unas canalizaciones. A la Odisea llegaban 2 clases de agua, una de Colosas que refrescaba
y otra de Hierápolis, que era medicinal, era caliente, era agua medicinal. La de Colosa refrescaba y la de Hierápolis sanaba. Pero como venía canalizada, la de Hierápolis perdía temperatura y la de Colosas, que era fría, ganaba temperatura. Y las dos se hacían tibias. La que sanaba perdía sus propiedades porque perdió temperatura, y la que refrescaba producía náuseas porque no venía fría y la tenían que escupir. Y cuando les dice el Señor: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, cuando ellos escuchan este mensaje se quedan asustados porque entendieron perfectamente que les estaba diciendo el Señor: como creyentes habéis perdido todas las propiedades. Ni sanáis al herido, ni refrescáis a la oveja que está sedienta, perdida. No valéis para nada, me producís náuseas, habéis perdido vuestra consistencia, vuestra calidad. No, estáis entre dos temperaturas. Estáis en que sois o no sois, y estáis así. Habéis perdido pasión, habéis perdido lealtad, habéis perdido integridad, habéis perdido muchos gramos de oro. Ya no tenéis la pureza del oro. Os habéis quedado casi en baratija porque tenéis una fidelidad a medias. Habéis perdido pasión, fidelidad. ¿Y por qué les pasó esto? Porque su prosperidad económica les dio una falsa seguridad. Ellos, la iglesia de la Odisea, poseían una clínica oftalmológica donde producían un colirio que llevaba fama, un colirio que sanaba la conjuntivitis y muchas enfermedades. Y se hicieron famosos, la clínica medicinal de la Odisea, una clínica oftalmológica. Madre mía, en el siglo I, imagínate. Pero por otro lado, también la Odisea tenía una fábrica de lana negra. Por eso el Señor les dice: lava tus ojos con colirio, pero no con el que tú vendes, sino con el que yo te doy, el del Espíritu. Y cubre la desnudez de tu pecado, pero no con la lana que tú fabricas, sino con la vestimenta de santidad que yo te doy. Cada mensaje, la iglesia de la Odisea lo estaba entendiendo al pie de la letra. ¿Y cuál fue la causa de la tibieza? ¿Cuál fue la causa de que perdieron temperatura, pasión, fe, integridad, perseverancia? ¿Cuál fue la causa? Su prosperidad económica. Ellos creían que por haber prosperado económicamente el favor de Dios está con ellos, porque la teología deforme de aquel entonces decía esta teología: toda aquella persona que prospera es porque la bendición de Dios está sobre él. Y cuando veían a una persona pobre decían: es que está en pecado y Dios le está metiendo en vereda. Y por eso, al verse ellos ricos, decían: y el favor de Dios está con nosotros. Dios nos está bendiciendo. Abrimos una clínica, éxito y victoria. Abrimos una fábrica de textil, éxito y victoria. Todo lo que tocamos, Dios lo prospera. Y esa teología deforme les hizo caer en un error, les dio una falsa seguridad. Creían que estaban bien con Dios, creían que Dios estaba contento con ellos, cuando resulta que Dios les iba a enjuiciar y Dios les iba a dar un palizón que les iba a quedar torcidos, a no ser que se arrepintiesen. Y por eso, hermanos míos, a causa de su prosperidad, pensaban que estaban bien cuando realmente están mal. Por eso, cuando Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre en el cielo, dijeron los discípulos: ¡Almica! Entonces, ¿quién se podrá salvar? Se quedan pasmados, porque tenían una teología deforme. Pero el Señor les dice: pero no os preocupéis, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Yo sé que vosotros creéis que un rico tiene el favor de Dios, pues uno no se salva por ser rico, ni tampoco se pierde por ser pobre. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Aquel que vosotros que creéis que es rico, a lo mejor es un rico pero que se va al infierno, y aquel que vosotros decís que está en pecado, a lo mejor es el Lázaro que los ángeles se los llevan al cielo. El nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea exaltado. El justo es prosperado, el pecador enferma y se muere de hambre. Eso es lo que os pensáis vosotros. Pero ahora el Señor les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto tú dices, fijaros, que es que esta idea, Arturo y Rafa, esta idea no me la saco yo de la manga. Por cuanto tú dices: yo soy rico
y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Os dais cuenta? El mensaje nace del texto. No tengo que insertar mis ideas al texto. Porque yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. El sistema eclesiástico les dio una falsa seguridad. Ah, que de ninguna cosa tenéis necesidad. No, porque Dios está con nosotros y Dios nos bendice y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Ah, y por eso ya no tenéis que orar, ya no hace falta orar tanto, no hace falta practicar la santidad, ya no hace falta ir todos los días al culto, ya empezáis a rebajar el evangelio y ponéis un evangelio de rebajas. Las rebajas están en el Corte Inglés, las rebajas están en enero cuando tú te vas a Zara. El evangelio no hay rebajas. La santidad de Dios no se puede rebajar. Pero ellos decían, porque yo soy rico, Dios me ha bendecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa falsa seguridad, el sistema de pertenecer a una iglesia y el haber prosperado económicamente, les cegó tanto, que no eran capaces de ver cómo estaban por dentro. Por eso les dice, y yo a ti te digo, tú que dices que no tienes ninguna necesidad, yo a ti te digo que eres un ciego, eres un pobre y eres un desnudo. Arrepiéntete y sé celoso y compra oro para que no se descubra, y vístete y cubre tu desnudez para que no se descubra tu pecado. Por cuanto te has hecho tibio, te vomitaré de mi boca. Oh, hermanos, esto es un mensaje, hermanos, para la iglesia del día de hoy, previo al rapto, que no podemos descuidarnos y que no podemos exaltarnos todo a la torera y que no podemos creer que porque estemos en la gracia podemos vivir como a nosotros nos dé la gana, y que no podemos pretender tropezar siempre la misma piedra y que Dios me esté perdonando hace 20 años los mismos pecados. Que de Dios no se ríe a nadie, que los ojos de Dios son como llamas de fuego y Él conoce al que es y Él también conoce al que no es. Por eso ha llegado el tiempo de no dar palmaditas en la espalda ni de regalar el oído, y el que no sea, que de una vez ya se arrepienta y sea, y reprendemos todo engaño del diablo en el nombre poderoso de Jesucristo, y que se levante una iglesia verdadera, fiel, limpia, pura. ¡Gloria a Dios! Dice a la Odisea, que equivocada estás. Y dice, ojalá seas frío. ¿Por qué? Porque es más fácil recuperar a un perdido que a uno que está perdido en el sistema. El frío, el Espíritu Santo le ilumina, vuelve en sí y vomita las algarrobas. Pero aquel que se queda en la casa sin sed, que se asocia con los que son, que participa con los que son, que está entre los que son, es muy difícil que se den cuenta que que no son aprobados por Dios. Por eso dice, ojalá seas frío, porque me cuesta menos trabajo recuperar el frío que al tibio, porque el tibio, el sistema, le da una falsa seguridad. Pero antes te he dicho que tú permaneces porque eres verdadero, así que no te me pongas serio. ¿Claro? ¿Claro? Cuando uno mete la mano en el zurrón, cuando el sembrador mete la mano en el zurrón, pues mete mano así a granel, y en la mano pues hay toda la clase de semillas. La semilla de la palabra es diversa. Habla el que es
y habla al que no es. Y habla al que está en peligro de las cosas que le pueden privar de ser. Así que, hermanos míos, el sistema es peligrosísimo. Por eso dice, felices los pobres en espíritu. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El que ve su pobreza, el que reconoce su pecado. ¿Cómo se va a arrepentir alguien que no vea que está en pecado? ¿Cómo se va a arrepentir si uno no se ve pobre delante de Dios? Por eso la conversión es una gracia que te tiene que conceder Dios si no te endureces. Porque te hace ver que estás moroso. Y cuando se te predica el Evangelio te ilumina y te dice: ¡hey! Que no eres tan buen gitano como tú crees, que estás en deuda con la justicia divina. Y si no te arrepientes, la ira de Dios te va a aplastar. Pero si te arrepientes, ya aplasté yo a mi hijo, para no aplastarte a ti. Por eso dice, bienaventurados los pobres. ¿Pero cómo va a ser? Bienaventurado el feliz. Felices los pobres. Pero no funde los plomos. ¿Cómo va a ser feliz un pobre? Sí. El pobre en espíritu que reconoce su necesidad. Por eso benditas las lágrimas que surgen. Pero no porque no pagues la letra, o no porque estés mal o no. Benditas las lágrimas que surgen de un verdadero arrepentimiento. Como aquella mujer que se tira a los pies y no pudo decir nada, sino que llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Fue más justificada ella que Simón el fariseo. Amén, hermanos. Bien, rápidamente finalizamos. Y dice la Escritura que la Odisea pues se hizo tibia. Escribí aquí hace tiempo que el autosuficiente se empobrece, pero el dependiente se enriquece. La causa de la tibieza, hermanos, es el orgullo. Cuando uno cree que es, pero está muy mal delante de Dios. ¿Y cómo se detecta? ¿Y cómo sé yo que soy un tibio? Tibio es autosuficiente. No es otra cosa. Una persona tibia es una persona autosuficiente. De ninguna cosa tengo necesidad. El favor de Dios está conmigo. Que yo no tengo necesidad de ir todos los días al culto. Que yo no tengo necesidad de orar a diario. Que no tengo necesidad de estar ahí tan metido, tan involucrado. O sea, te ves autosuficiente. ¿Tú crees que puedes vivir sin la bendición de la iglesia? El miembro que se desconecta del cuerpo se seca y se empobrece. Unos con otros nos complementamos. Por eso no es un buen síntoma dejar de asistir. Por eso no es un buen síntoma desvincularte del cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo, Dios lo ha constituido para que unos con otros nos complementemos y seamos interdependientes, no independientes, interdependientes. Yo dependo del don de mi hermano y el hermano depende del don mío. Yo dependo de que los hermanos me administren y me enseñen y me perfeccionen. Yo dependo del calor. Yo dependo de que un cabo de año me acompañe un hermanico. Yo dependo de una llamada de teléfono. Yo dependo de un abrazo. Yo dependo de la asistencia de la iglesia. Yo no soy un autosuficiente. Yo no voy por libre. Yo me debo a mis hermanos y yo me debo a mis hermanas. Hoy se lleva mucho ir por libre. Hoy se lleva mucho entrar y salir y no dan cuentas a nadie. Pues eso es un mal síntoma. Eso es un síntoma de tibieza. Pero el hombre que vive cerca de Dios puede faltar un día, pero el otro día le ves aquí como un clavo, porque entiende que depende de Dios y del apoyo de sus hermanos. El nombre de Dios sea glorificado. Entonces el primer síntoma de la tibieza es
el que vamos a hablar. Sé pues celoso y arrepiéntete. La pérdida del celo es un síntoma de autosuficiencia. Claro, esto nos mete en un problemón. ¿Cómo enseña la Escritura que la simple pérdida de celo es un síntoma de ser tibio? Porque nos han enseñado toda la vida de Dios, o hemos creído toda la vida de Dios que el tibio es el que participa del mundo y de Dios, y que tiene dos caras. Claro, eso, yo no digo que no sea así, pero eso tiene un mal, que yo no participo del mundo y nunca me voy a ver tibio, y puedo serlo si no me dan luz. A ver, ¿qué dice aquí? Sé pues celoso y deja de pecar. ¿No dice eso? Que la tibieza no es un pecado señalado en sí, que es pérdida de celo, autosuficiente. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y yo dividía el celo en tres partes. Está el celo de Dios, está el celo por la obra y está el celo por las obras. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo de Dios, porque a tus altares han derribado y todos los profetas han apostatado. Y tengo un celo vivo de ti que no me deja, que me consume. El celo significa aquella persona que está separado de sus intereses personales, un interés activo y extremo por Dios y por su obra. Por eso la iglesia de Laodicea perdió el celo de Dios y empezó a desencantarse de Dios y empezó a perder el temor de Dios, y antes cualquier cosica se ofendía y pedía perdón al Señor, y su conciencia no le permitía acumular ofensas y pecados, porque tenía un celo de Dios, tenía celo por la santidad de Dios. Para cuando se han empezado a hacer autosuficientes, han empezado a rebajar, han empezado a descender, han empezado a estropearse, han empezado a malograrse y han perdido el celo de Dios, y han perdido el celo por su obra, y ya no les preocupa la obra. ¿Y de dónde te sacas eso? Porque dice la Escritura que Jesús, después que volcó las mesas y las sillas, dijo: el celo de tu casa me consume. Y el libro de Tito dice que Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. El autosuficiente empieza a rebajar la calidad de su entrega, de su integridad. Le interesa poco ya la iglesia, le interesa poco su vida de comunión. Ahora tiene como prioridad otras cosas. Ahora el Señor ha pasado a ser el tercero o el cuarto lugar. Ahora ya el culto ya es lo último. Es que ahora ya viene el verano y ya el culto es lo último. Si puedo, si no quedo con la familia. Es que ya todo empieza ya no tenemos ese interés, de ese celo activo. Ya hemos perdido calidad de Dios. Y viene la palabra del Señor y le dice en Laodicea que no te has dado cuenta, pero te has hecho tibio, porque te has hecho autosuficiente, porque tú creías que estabas bien conmigo, pero no estás bien conmigo. Me produces náuseas y quiero que recuperes tu celo y tu integridad, y quiero que vuelvas a tener pasión y preocuparte por mi obra y preocuparte por las obras, que teníamos más hiciones de inconversos. De inconversos había más hiciones, y ahora lo mío es mío y lo de tuyo es tuyo, y que cada uno se salve como pueda. Hemos perdido mucha calidad, y sin darnos cuenta, la tibieza, las iglesias se están haciendo tibias, porque viene el rapto de la iglesia, pero cuando suene la trompeta, solamente aquellos que viven comprometidos con pasión, con anhelo, escucharán. Y nosotros iremos al cielo.
oración, en mi sentimiento, en mi vivir en ti. Y que no se vea, y en mis palabras, y en mis hechos, en mi oración, en mis sentimientos, en mi vivir en ti. Que no se vea, que no se vea. Hay remedio para la tibieza. Dios no condena al tibio. Y al final le dice: yo reprendo y castigo a los que amo. La carta ya era una reprensión. El mensaje de hoy es una reprensión. Porque hay remedio para el tibio. Yo reprendo y castigo, pero atención. Si hacemos caso omiso a la reprensión, vendrá el castigo. Pero el mensaje de esta tarde es para que te libres del castigo y por buenas composturas humilles tu corazón, dejes la tibieza y recuperes el celo santo de Dios. Yo reprendo y castigo a los que amo. El castigo pueden ser circunstancias que pueden afectar hasta físicamente. Sí, señores, te ama Dios tanto que no puede venir el arrebatamiento y pillarte tibio. Te tratará Dios y no sé cómo lo hará Dios. Zarandea el trigo para que el trigo se purifique. Y en ocasiones el trato de Dios es tan severo que puede llegar a afectar hasta físicamente. Por eso el Señor es tan misericordioso que antes del castigo te reprende, porque quiere recuperarte por las buenas, porque quiere que te arrepientas voluntariamente, porque no quiere que regreses obligado por las circunstancias, porque no quiere mandarte el pez como a Jonás para tragarte, porque antes del pez quiere hablarte y quiere arreglarte, quiere que estés en sintonía con su voluntad y que vuelvas a recuperar el temor de Dios, la santidad de Dios, empieces a dolerte por su obra, empieces a amar lo suyo, empieces otra vez a caminar con esa integridad que teníamos hace tantos años, que veníamos una hora antes del culto y la iglesia estaba llena de cojines, hermano, y ahora venimos 15 minutos tarde, yo quiero el primero, y quiere el Señor llevarnos otra vez de la mano, y por eso no coge la trompeta, no, espera un poco, pero si son los míos y están descuidados, pero si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío? Quiere Dios que te arregles y que no te afecte el desánimo de la mayoría. Y como dice un sabio por ahí que vosotros le conocéis, responsabilidad individual en tiempo de fracaso colectivo. Responsabilidad individual en tiempo de fracaso colectivo. Aunque la gran mayoría esté fría, eso a mí no me enfría. Yo amo a Dios, respeto a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Si mis palabras y en mis hechos